Hoy en día muchas personas crían diferentes categorías de pollos en sus granjas o casas. Su mantenimiento no requiere grandes gastos y siempre es rentable tener carne o huevo fresco en la cocina. Los pollos Rhode Island Red son muy famosos en todo el mundo, especialmente por ser doble propósito. Y en esta oportunidad vamos a conocer todo acerca de esta raza. Ya sabes que si te gusta el video puede ser de mucha ayuda tu like. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, te invito a suscribirte, ya que toda la semana estamos subiendo un video nuevo para ti. Cualquier duda o inquietud puedes dejar en los comentarios que con gusto se las responderé. El Rhode Island Red como raza se remonta a mediados del siglo XIX. Fue creado por criadores estadounidenses. El lugar de nacimiento de los primeros representantes de la raza son dos estados, al que le dio el nombre de Rhode Island y el vecino Massachusetts. La dirección de la selección se centró inicialmente en aumentar la producción de huevos de los pollos locales. Para ello se cruzaron con gallos exóticos de diferentes razas y colores. Por ejemplo, el malayo de color rojo y marrón, cervatillo de Shanghái y los legos de color marrón. Al crear la raza Rhode Island también se agregó sangre de razas como el Wyandotte y el Cornish como material adicional. Las gallinas resultantes se caracterizan por un plumaje de color marrón rojizo, con ciertos tonos oscuros. Descripción: los pollos de la raza Rhode Island tienen una forma de cuerpo rectangular. El cuerpo es largo y ancho colocado horizontalmente. El cofre está bien formado y arqueado. La cabeza es de tamaño mediano y está adornada con una cresta de tamaño variado y recta. Ojos a juego con el color principal. Los Rhode Island pueden tener la iris de los ojos de color naranja intenso, que puede llegar a ser de un marrón rojizo. La barbilla y los lóbulos son rojos y redondos, no tan grandes. Pico de color beige o amarillo con un poco oscuro hacia la punta. Es curvado y armonioso en relación con la cabeza, y muy fuerte. El cuello y las patas de los pollos son de tamaño mediano, acorde con el cuerpo. El plumaje es ajustado de color marrón rojizo y brillante. La mayoría de los Rhode deberían tener plumas negras en la cola y en la punta de las alas, que varían a color verde. Los gallos tienen una melena de longitud media y una hermosa cola imponente. En los pollos jóvenes es más modesto, pero en general corresponden a un macho en físico, que pueden distinguirse fácilmente. Al comprar un gallo o una gallina de esta raza debes considerarlo cuidadosamente, ya que hay vendedores sin escrúpulos que venden otras razas bajo la apariencia del Rhode Island Red. Las aves de esta raza se crían solas, en pequeñas granjas o simplemente en el patio de la casa. También existe una categoría blanca de los pollos Rhode Island, muy conocidas en varias partes del mundo, como lo es el Rhode Island White, que se comenzaron a criar activamente desde 1888, pero que no llegaron a ser tan populares como las del tipo Red. Estas fueron creadas para el cruce con la raza marrón del Rhode Island, y así poder obtener híbridos que dieran alta productividad de huevos, como por ejemplo la línea de alta postura Isa Brown. Los pollos blancos se diferencian por el color de sus plumas principalmente, y además la cresta es un poco más grande y tienen un tono más brillante. Y como nunca puede faltar la versión enana de las mejores razas, esta no puede ser la excepción. La versión enana del Rhode Island fue criada en Alemania principalmente. Tienen casi la misma descripción que la raza estándar grande, pero su peso es apenas de 1 kilogramo. A diferencia de su contraparte más grande, estas ponen alrededor de 120 huevos por año, con un peso en promedio de 40 gramos. Las plumas de estos pollos pequeños son más ligeras. Características del rendimiento del Rhode Island Red. Después del inicio de postura, a los 6 meses de edad aproximadamente, la gallina comienza a poner casi de manera continua, con una productividad por año que está alrededor de 200 huevos en promedio, con cáscara de color que va desde un marrón claro a un poco más oscuro, y con un peso que puede alcanzar los 63 gramos aproximadamente. Hay casos que una gallina de esta raza puede dar hasta 215 huevos por año. El peso vivo de un gallo puede alcanzar los 4 kilogramos, con valores promedio de 3,2 kilogramos. Esta raza por lo general no está destinada a la cría en jaulas, como las líneas de alta postura u otras razas que son solo de posturas. Por esta razón lo más conveniente es criarlas sueltas,
en un corral grande en la granja o en el patio de nuestras casas preferiblemente. En invierno normalmente estas razas no paran de poner, pero en climas muy fríos es recomendable mantener una temperatura mínima de por lo menos 10 grados centígrados y unas instalaciones lumínicas para complementar la reducción de luz natural por los solsticios típicos de la estación de invierno. De lo contrario, las gallinas bajarán los niveles de producción. La idea es poder brindarles las horas de luz necesarias para que no bajen el pico de postura. El gallinero debe estar equipado con nidos cómodos y perchas preferiblemente ubicadas a una altura de 80 centímetros del piso para su mayor comodidad, y así facilitarle un ambiente óptimo que pueda influir en una mejor producción de huevos. Una correcta limpieza del gallinero evitará que nuestras gallinas puedan enfermarse. Es recomendable cambiarle los pisos del gallinero con regularidad en invierno por la humedad y menos periódica en verano. Cabe destacar que estos pisos, también llamados camas, se deben hacer preferiblemente con material que pueda absorber la humedad de los desechos de las gallinas, y por lo general se hacen con virutas de madera o concha de arroz, entre otras. Es importante saber que estos desperdicios pueden ser procesados orgánicamente para convertirlo en un excelente abono que podemos usar para nuestras plantas frutales o simplemente en el jardín. En pocas palabras, las gallinas ponedoras Rhode Island no se le pierde nada. Para evitar el aumento de peso de las gallinas Rhode Island debido a que son propensas a engordar, es recomendable pesarlas con regularidad, ya que una gallina con sobrepeso puede bajar la frecuencia de postura e incluso dejar de poner. Por esta razón es recomendable suministrarles unos 120 gramos de alimento en promedio por día a cada ave en plena producción y distribuirla en 3 partes: mañana antes de salir del gallinero, después del mediodía y antes de dormir. Es importante la comida antes de dormir, ya que es cuando ellas fabrican sus huevos. Obviamente, si lo que quieres hacer es un buen caldo de pollo, los machos con buen peso serían excelentes para esta finalidad, ya que es una raza doble propósito. Una característica de la raza es que son de personalidades muy relajadas, a pesar que se usaron pollos de la raza combatiente como los malayos para crearla. Los Rhode Island no se preocupan, se acostumbran rápidamente a las personas y no son exigentes con las condiciones de crianzas. Alimentación. Esta raza está adaptada al pastoreo, ya que son animales principalmente de granja y no de jaulas. Sin embargo, si no cuentas con las instalaciones necesarias para que salgan al aire libre, puedes proporcionarle una dieta equilibrada, altas en proteína para la producción de huevos y que no las haga engordar. Los piensos o mezclas de cereales preparados por usted mismo pueden ser adecuados. Eso sí, no deben faltarle la harina de pescado como fuente de proteínas y el calcio, que lo puedes conseguir en la harina de hueso para la formación de la cáscara de los huevos. Además, los pollos pueden recibir suculentos piensos ricos en suplementos vitamínicos y minerales. En verano es necesario introducirle hierbas frescas en la dieta. No se recomienda el puré a base de papa o algún otro carbohidrato, ya que aumentan de peso rápidamente. Cría. Los Rhode Island no conservan su instinto incondicional de incubación de huevos, al igual que muchas otras razas o líneas de excelente postura. Es por eso que ponen de forma continua durante todo el año y poder así alcanzar estos excelentes números de 200 huevos. Sin embargo, puede que un 20% de las gallinas de esta raza experimente la persistencia en pollar los huevos. Muchos avicultores en casa usan incubadoras o madres nodrizas criollas para la reproducción de la raza. Cabe destacar que la incubabilidad y fertilización de los huevos es de un 75% en promedio. A mi parecer es alta. Los polluelos tienen una buena tasa de supervivencia de hasta un 95%. Ya al día de haber nacido los polluelos puros de Rhode Island pueden presentar dimorfismo sexual debido a la presencia del gen dorado. Esta característica se puede utilizar para diferenciar a las hembras de los machos y así formar una bandada de posibles ponedoras y separar a los machos para posterior engorde y sacrificio. La raza no es recomendable para criar con fines comerciales, ya que existen híbridos más eficientes. Por lo tanto, las gallinas Rhode Island puras son muy raras de ver fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, los gallos Rhode Island son más fáciles de conseguir, ya que se utilizan para criar híbridos de pollos engorde y gallinas de postura, mejorando significativamente la característica tanto de carne como de huevos. Por esta razón puedes conseguir un gallo joven puro de esta raza para su posterior reproducción en casa. Ventajas y desventajas.
Los Rhode Island tienen muchas cualidades positivas, vamos a conocerlas. Los pollos no tienen pretensiones y se adaptan a todas las condiciones ambientales. Son amigables con las personas y otras aves de corral. Tienen un excelente nivel de productividad, muy por encima de una gallina criolla o de patio. Goza de excelente salud y larga vida. En promedio esta raza puede vivir de 8 a 10 años en buenas condiciones de alimentación. La carne tiene un excelente sabor, muy suave y jugosa. La pubertad ocurre relativamente temprana, ya que otras razas que son doble propósito, que arrancan postura, lo hacen a los 7 o 8 meses de edad. En cuanto a lo negativo, es muy poco lo que puedo decir. En realidad solo puedo nombrar el aspecto de que no empollan sus huevos por ellas mismas. Y eso dependiendo la finalidad para lo que quiera la raza. Sin embargo, no es una desventaja grave a mi parecer, ya que se pueden usar otros métodos como les mencioné anteriormente. Si crías esta raza y conoces más desventajas, déjalo en los comentarios. Como conclusión puedo decir que muchos avicultores que crían esta raza generalmente hablan positivamente de ella. Algunos dicen que esta es la mejor para tenerla en nuestros patios de casa. Otros criadores informan que son aves muy tranquilas. Por lo general, esto le preocupa especialmente a los propietarios que tienen niños pequeños. También es evidente para muchos el buen sabor de la carne y de los huevos. Sin embargo, no a todo el mundo le gusta el hecho de que las gallinas casi siempre se niegan a incubar los huevos. ¿Qué opinas tú acerca de esta raza en particular? ¿Crees que sea el ave ideal para ti? Déjanos tu opinión en los comentarios. Por tu éxito, amigo criador, hasta la próxima.